Muy buenas, gracias por asistir a esta presentación. Mi nombre es Yago París y el título de la investigación es La representación y evolución de las masculinidades hegemónicas estadounidenses en la saga Dos policías rebeldes. Bien, el índice que vamos a seguir es el propio y habitual de cualquier desarrollo de investigación en formato paper. No descubro nada en este sentido, así que pasemos directamente a la introducción. Pues bueno, el punto de partida que justifica haber desarrollado esta investigación es que, bueno, lo que me encuentro cuando me sumerjo dentro del marco teórico, que es el el estudio de las masculinidades. Veo que bueno, muchos autores han estudiado la representación de las masculinidades hegemónicas anglosajonas y que dentro de eso, pues aunque existan diferentes visiones, parece que siempre hay una idea que se repite y es la de la crisis de la masculinidad. Una crisis de la masculinidad que yo definiría más bien como crisis de la masculinidad hegemónica, que se basa en pasar de una visión rotunda, simplista, unificada de qué es la masculinidad, al cuestionamiento y aparición, aunque más que aparición, a la visibilización y a la conciencia de que existen otros modelos de masculinidad y también pues aparecen nuevos que no se habían manifestado previamente, sino quizás solo de manera marginal, ¿no? Este proceso se inicia en los 60, principalmente en Estados Unidos, bueno, con el auge de los movimientos sociales y de la contracultura, pero estalla también en ese país en los 90, que es esa época en la que el concepto crisis de la masculinidad se convierte en un concepto completamente mainstream que abre noticiarios, telediarios, que está en la prensa constantemente y que, bueno, pues de repente todo el mundo de la sociedad prácticamente pasa a ser consciente de que existe ese término y se maneja en el día a día. Y también la idea es que desde entonces la masculinidad sigue en un estado de crisis y de ahí pues quizás la posibilidad de estudiar si existe una evolución dentro de de esa crisis. Entonces, bueno, pues una vez propuesta este contexto, las preguntas que me surgen para previas a la investigación es si existe una evolución observable en el estudio de las masculinidades hegemónicas y si se puede observar dicha evolución en representaciones de la sociedad como son, por ejemplo, las del cine, que al menos en el caso de la sociedad estadounidense, pues es un modo de representación muy importante. El objetivo de la investigación, por tanto, una vez planteadas esas cuestiones, es comenzar a estudiar si existe una evolución en la representación de las masculinidades hegemónicas estadounidenses. Digo comenzar a estudiar porque, bueno, al estar en una fase tan inicial, pues aseverar que existe una evolución es demasiado atrevido, pero sí por lo menos comenzar a encontrar datos que nos puedan animar a proseguir en esa línea. Entonces, bueno, para iniciar esa investigación, los materiales que escojo es la saga Dos policías rebeldes, una saga que se extiende de 1995 a 2024, al menos hasta la fecha. Y el porqué de escoger esta saga, pues porque son películas que yo descubro cuando las veo que presentan la crisis de la masculinidad como eje narrativo de sus ficciones y porque son obras distribuidas en diferentes décadas. En total, aparecen en hasta 4 décadas distintas, con lo cual, a nivel de evolución, pueden resultar muy suculenta de estudiar. La hipótesis que planteo para desarrollar esta investigación es ver si se produce una evolución de las masculinidades, que lo que yo considero es que sí, y busco demostrarlo, y también una evolución de la crisis de la masculinidad hegemónica. Los métodos que utilizo para estudiar esta saga es principalmente, a nivel general, digamos, un estudio cualitativo de corte descriptivo. Se trata de un estudio interdisciplinar asentado en las humanidades con especial atención, como cabe esperar, al estudio de las masculinidades, que se convierte en el marco teórico. Dentro de esta metodología cualitativa descriptiva, tomo como punto de referencia la metodología heurística que propone Jens Eder. Es un investigador especializado en el estudio
de los personajes de ficción, y puesto que aquí lo que vamos a estudiar son personajes de ficción de esta saga de películas, pues lo que tomo es su metodología y concretamente una que propone que denomina el reloj del personaje, que es una metodología para estudiar a los personajes basada en 4 puntos, 4 campos. Sería el personaje como artefacto, como ser representado, como símbolo o como síntoma. Entonces, a su vez, él propone que existen 3 aproximaciones distintas para estudiar cada uno de esos 4 puntos de vista, que sería el análisis creativo, el interpretativo y el sociocultural. Y si nos fijamos en el sociocultural, lo define como perdón, el impacto de los personajes en la cultura y la sociedad y cómo las representan. Entonces, bueno, lo que observo es que utilizando esta metodología, en lo que más encaja es el personaje como síntoma, un síntoma de dinámicas y tendencias de la sociedad y la cultura, y la aproximación, pues la que más se corresponde, que de por sí es la que recomienda Jens Eder, pero viendo las opciones que maneja, yo también considero que es la más oportuna, es la del análisis sociocultural. Como punto de finalización de esta propuesta, pues es estudiar la sociedad estadounidense y concretamente la representación de la masculinidad a través de los personajes de esta saga creada dentro del contexto estadounidense. Bien, lo que se va a estudiar es la saga Dos Policías Rebeldes, que está compuesta por 4 películas, las 2 primeras dirigidas por Michael Bay, las otras 2 dirigidas por Adil y Bilal, como se los conoce. Eh, y bueno, pues se pueden entender como 2 dípticos, ya que entre la primera y la segunda y entre la tercera y la cuarta se las separan 17 años y también al estar creados por diferentes directores, pues se puede entender que las visiones en torno a diferentes aspectos, uno de ellos la masculinidad, puede ser distinta. Entonces, de ahí que se pueda entender como 2 dípticos. Y bueno, pues de manera visual he querido representar esa evolución de la masculinidad, pues viendo pues un poco la presencia, los físicos y, bueno, pues el paso del tiempo como se observa en los personajes. Em, Pasando ya directamente al análisis de las películas, pues bueno, empezamos con la primera, que sería Dos Policías Rebeldes, una película de 1995, donde encontramos a 2 personajes protagonistas que serán los personajes protagonistas de toda la saga. Por un lado tenemos a Mike, que es el personaje que interpreta Will Smith, que es el estandarte de la masculinidad adecuada, del ideal de masculinidad según esta película, y es un personaje exitoso socialmente, eh, que tiene mucho éxito con las mujeres, que es atlético, es muy profesional, es muy bueno en su trabajo, es implacable y bueno, pues es atractivo, viste bien, tiene todos los atributos que quizás en esa época, desde el punto de vista de la masculinidad hegemónica, se consideraban como el hombre exitoso. Como contrapunto está Marcus, el personaje interpretado por Martin Lawrence, que sería una situación, no sé si completamente contrapuesta, pero sí desde luego muy diferente. Representaría una idea de masculinidad emasculada basada, pues bueno, en no ser atlético, no ser fuerte, ser timorato, tener problemas para desempeñar un trabajo muy varonil como el de eh, detective de policía. Y bueno, pues esa situación, junto con su rol de padre de familia abrumado por la responsabilidad paterna, con la sensación de que su vida es aburrida en comparación con la de su compañero y amigo, pues lo lleva a todo un arco dramático de crisis de la masculinidad, que se basa en tener que demostrarse a sí mismo y a los demás que sigue siendo un hombre, ya que nada en su contexto actual indica que sea un portador de una masculinidad, digamos, apropiada. Esta estructura se repite tal cual en Dos Policías Rebeldes 2, la película de 2003, por tanto no la voy a volver a explicar. Sí que es verdad que cambia el arco dramático de Crisis. En el primer caso estaba relacionado con las dificultades de Marcus para conducir de manera adecuada, es decir, agresiva e implacable. Y en la segunda película está basada en sus dificultades para disparar de manera efectiva en momentos de máxima tensión. Pero la situación es exactamente la misma. Mike sigue siendo el ideal y Marcus es el personaje cuestionado por la sociedad y que debe demostrar nuevamente que es un hombre. Pasamos al segundo díptico,
y la primera de ellas es Bad Boys for Life, la película de 2020. Y aquí observamos que el tiempo ha pasado, los tiempos han cambiado a nivel social y todo eso se representa en la película. ¿Cómo se representa? Pues principalmente con el cambio de rol que ocupa cada uno de los dos personajes en la ficción. Y es que ahora Marcus pasa a ser la masculinidad, quizás no adecuada, porque sigue siendo un personaje cómico, pero sí la más adecuada de las dos. Es un personaje que ha hecho las paces consigo mismo, con su debilidad, con su lado más emocional, con su miedo, y eso precisamente le hace ser mejor policía. En cambio, Mike, que en las películas previas era retratado como un personaje impoluto sin ningún tipo de problema, retratado de manera exitosa, pues de repente pasa a ser retratado de manera problemática. Y de hecho es él el que porta el arco dramático de Crisis. En este caso, la película está relacionada con el paso del tiempo y la fortaleza física y cómo eso se va debilitando y de repente, pues bueno, suceden una serie de cosas que le hacen sentirse débil y tiene que lidiar con esa situación. En la cuarta y última película hasta la fecha, Bad Boys Ride or Die, de 2024, se repite nuevamente la estructura y lo que vuelve a hacer es que se cambia el arco dramático de Crisis. En este caso está relacionado con el miedo. Marcus tiene un pequeño, al principio, no llega a ser un arco, pero bueno, sí una realización personal relacionada con la pérdida definitiva del miedo, lo cual le hace ser un personaje infalible en su trabajo. Y Mike, todo lo contrario, se casa, por fin, digamos que sienta la cabeza, se compromete emocionalmente y eso le sume en un estado de profundo miedo a perder a sus seres queridos. Entonces, pues él tiene que llevar a cabo un arco dramático de crisis basado en superar su miedo, que en este caso llega a ser bloqueante. Los resultados que se obtienen de la investigación es que en todas las películas aparecen arcos dramáticos basados en la crisis de la masculinidad, pero, como hemos dicho, de un díptico a otro, los motivos y los personajes que ostentan estas crisis cambian. Se pasa de Marcus a Mike. La representación social de la masculinidad en el tiempo evoluciona, ya que hay cosas que antes eran el ideal y ahora son representadas de manera problemática y como algo que ya no es aceptable y que debe ser cambiado. En este caso, el personaje de Mike pasa de ser exitoso a tener una serie de disfunciones sociales que debe mejorar. Y esto nos lleva a ver que aquí, en esta saga, se muestra una visión ligeramente progresista de las masculinidades hegemónicas. Hay cierta evolución, un cierto progreso sobre lo aceptable y lo inaceptable dentro de las masculinidades. Bien, pasando ya a la discusión, pues los resultados se pueden relacionar con estudios de otros investigadores dentro del mundo de los estudios de las masculinidades. Por ejemplo, Mike se puede entender como el nuevo hombre como narcisista, que es una categoría que describe John Beynon en su estudio de las masculinidades del siglo XX. Y Marcus como el padre castrado, que es un arquetipo que han estudiado tanto Bruzzzi como Jenkins. Todos ellos están relacionados con la cultura ornamental, que es un concepto que acuña Susan Faludi en el 99, donde se describe que se ha dado a lo largo del siglo XX una evolución de la masculinidad basada en valores a una masculinidad performativa basada en aparentar y en demostrar en todo momento que uno es un hombre, lo cual es fruto de esa sensación de crisis y de cuestionamiento, puesto que la masculinidad vive en estado perpetuo de crisis. Los hombres tienen que demostrar en todo momento que son hombres. Ya no vale con sus valores, ya no parece que ya no es suficiente para demostrar que son hombres. Al mismo tiempo, con relación a cierta evolución que se observa en estos personajes, esta evolución se puede relacionar con la teoría de las masculinidades inclusivas desarrollada por Anderson en 2009. Más allá de lo polémica que pueda ser esta teoría, lo cierto es que defiende que existe una cierta evolución dentro de las masculinidades hegemónicas que, aunque estén lejos de ser equitativas y buscar una verdadera igualdad de género en la sociedad, pues sí que muestran precisamente lo que veníamos comentando en las películas, que hay cosas que antes eran aceptables, incluso ideales, y que a día de hoy son consideradas como problemáticas o inaceptables. Sin embargo, como hemos dicho, se trata de una evolución eh, modesta, pequeña, y eso se puede relacionar con la idea de la lucha frente a la debilidad
que ya describieron Cort y Krimer en su estudio sobre el cine comercial estadounidense del siglo XXI, con especial mención al cine de acción y blockbuster. Y es que describen que, aunque sí se muestra la crisis de la masculinidad normalmente en los personajes masculinos de estas películas, esta crisis se acaba retratando como una suerte de renacimiento, como si fueran aves fénix que renacen de sus cenizas, donde ese renacimiento se entiende como una remasculinización. Es decir, la crisis se entendería como una especie de reto a mayor gloria de la propia masculinidad. Como, sí, existe la crisis, pero seguimos siendo hombres y al final es un reto más que superar para volver a demostrar que seguimos siendo hombres. Eso encajaría dentro de la visión en realidad conservadora, como suele ser habitual dentro del cine de acción, que representa la saga Dos policías rebeldes. Lo que pasa es que repetimos que aun con todo, siguen habiendo cosas que ya no son aceptables y ya no se muestran como un reto a superar, sino como algo a eliminar, como por ejemplo la relación con la debilidad. Y bueno, por último también la crisis como trauma es una idea que maneja Baker en su estudio del cine comercial del siglo XXI y aquí pues vemos como la crisis llega a alcanzar cotas de lo traumático, por ejemplo en la última película donde el bloqueo que sufre el personaje de Mike es directamente traumático. Por último, pasando ya a las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación, pues de esta investigación se concluye que en efecto se puede observar una crisis, una evolución de la crisis de la masculinidad y que se muestra un ligero progreso en el retrato de las masculinidades hegemónicas. Esto puede servirnos como un punto de partida para poder determinar si existe un posible reflejo de las dinámicas de la sociedad estadounidense, no solo en esta saga, sino en general en el cine comercial. Estamos en una etapa demasiado eh, inicial como para poder asegurar algo así, pero sí que sirve como unos datos positivos para seguir investigando en esa línea. Defendemos de esta manera, con este tipo de estudios, el análisis del cine comercial como una manera de estudiar la sociedad, puesto que el cine comercial refleja la sociedad en la que éste ha sido producido y es un punto de partida interesante para poder estudiar las tendencias de la sociedad estadounidense y del cine de Hollywood. Con respecto a las limitaciones, la principal limitación, bueno, las dos principales limitaciones que se encuentran son, por un lado, la ausencia de la interseccionalidad en el estudio y que la muestra de estudio es limitada. Con respecto a la interseccionalidad, la principal carencia sería que no se ha estudiado las masculinidades afroamericanas. Aquí se han estudiado las masculinidades hegemónicas de manera universal, sin tener en cuenta de qué manera influye, que en buena medida puede ser determinante, el hecho de que los personajes sean afroamericanos. Otras limitaciones que también se han encontrado es de qué manera la masculinidad es contrapuesta a otras formas de masculinidad que se presentan en la saga o a los roles femeninos que también están en la saga y acompañan a los personajes. Estudiar estas líneas hará que futuras investigaciones se enriquezcan de mayores matices y mayor profundidad en el estudio del reflejo de la sociedad. Respecto a la muestra de estudio, como se ha dicho, es demasiado limitada como para extraer conclusiones que hagan referencia al general, al cómputo global del cine de Hollywood, pero también, como hemos dicho, es un punto de partida bastante prometedor. Con respecto a las futuras líneas de investigación, se plantea estudiar la saga desde el punto de vista de las masculinidades afroamericanas y extrapolar lo que se ha descubierto en esta investigación a otras sagas que también abarquen un espacio temporal similar para ver si esto que se ha encontrado en este estudio es exclusivo de esta saga o es una tendencia que se puede localizar en el cine de Hollywood contemporáneo. Así que nada más. Muchas gracias por su atención y espero que las ideas manejadas en este estudio y las conclusiones les hayan resultado estimulantes.